Sean todos bienvenidos a un nuevo video de lo que son los ejercicios de octavo año de educación general básica, en el cual continuaremos con el tema número 2, que nos dice expresión decimal de los números racionales. En este caso continuaremos con el ejercicio número 10 y el ejercicio número 11 ubicados en la página 100. Y si eres un padre de familia que está viendo estos videos, recuerda que tenemos tutorías a las cuales podríamos ayudar a tu hijo, o recuerda, si tienes algún deber en el que necesitas ayuda, puedes escribirnos al número que te estamos dejando en la pantalla para tal vez así poder ayudarte con tus dudas y aclarar algunas cosas. Y sin más que decir, empecemos con este video. Y el ejercicio número 10 nos dice: observa la cartelera y contesta. Tenemos aquí nuestra cartelera, nos dice qué fracción de la cartelera utilizó la maestra con el cartel figuras geométricas, qué decimal equivale a la fracción del cartel. La C nos dice qué fracción de la parte que queda de la cartelera utilizó Susana para sus figuras, a qué decimal equivale la fracción utilizada por Susana de la parte que queda de la cartelera, y a qué fracción total de la cartelera equivale lo que utilizado por Susana. Entonces vamos con la primera parte y nos dice qué fracción de cartelera utilizó la maestra con el cartel figuras geométricas. Entonces el cartel figuras geométricas sería toda esta parte de aquí. Entonces rápidamente podemos observar que nuestro rectángulo equivale a la unidad. Y si nosotros este rectángulo dividimos dos partes, está dividido en dos partes iguales, entonces podemos decir que, y tomamos una parte, ¿no? Entonces para esa parte sería que tomamos una parte de las dos partes en las que está dividida nuestro cartel o nuestro rectángulo, que va a ser equivalente a 1, nuestro cartel total. Entonces ya tenemos lo que es la parte de aquí, que nos dice qué fracción. Rápidamente pudimos deducir que es un medio, y ahí está la fracción. Y después nos dice a qué decimal equivale la fracción del cartel. Entonces solo tenemos que dividir y nosotros rápidamente podemos decir que esto es igual a 0,5. Y ya tenemos la parte de la fracción del cartel, porque no es del cartel, no de toda la cartelera. Entonces este es el cartel que nos comentaba hace un momento. Entonces vamos al siguiente, que nos dice qué fracción de la parte le queda. ¿Qué fracción de la parte que queda de cartel utilizó Susana para sus figuras? Entonces nos dice, vamos a ver, nos dice qué fracción de la parte que queda. Miren, nos dice qué fracción de la parte que queda. Entonces nos queda, esto es el apartado A, pongámosle A, que sería esto de aquí, y el apartado B, que nos decía que lo coloquemos en fracción para no perdernos. Entonces voy a utilizar otro color y nos dice de la parte, ¿qué fracción de la parte que queda? Entonces me dice que tome la parte que queda y de esa parte calcule la fracción que está utilizando. Entonces este cuadrado que está aquí va a ser como se dice, un cuadrado, o sea, un número, de nuevo, un cuadrado completo del que Susana utilizó para sus figuras. Entonces aquí podemos ver qué parte utilizó. Y nos dice qué decimal, bueno, sí, porque nos dice qué fracción de la parte que queda, no nos dice qué fracción, pues tomó de la cartelera Susana para eso. Entonces de la parte que queda, entonces vamos viendo que estoy aquí, ya se volvió este cuadrado en un número 1, que es completo, o sea, se representa como unidad. Y de esta parte vemos al ojo, podemos ver, bueno, al ojo, como se dice, podemos deducir que si nosotros le partimos aquí en partes iguales, pues claramente se nota que está dividido en tres partes iguales esto de aquí. Y pues nos quedaría que nosotros tomamos solo una parte de esas tres partes iguales, entonces nos quedaría la respuesta C con un resultado de 1 sobre 3, que es igual a 0,3333 si no me equivoco, y esto se va al infinito. Entonces nos dice qué fracción, ya tenemos la fracción que utilizó para Susana, entonces anotamos esta parte de la que quedaba un tercio, porque nos dice de la parte que quedaba, no nos dice de la parte completa. Entonces acá dice a qué decimal equivale la fracción utilizada por Susana de la parte que queda de la cartelera. A qué decimal equivale. Entonces el apartado D nos dice a qué decimal equivale la fracción utilizada por Susana de la parte de la cartelera que queda.
Entonces, según mi entendimiento, pues esto utilizó Susana y la parte que quedaba era esta parte de aquí, ¿no? Entonces vendría a ser esta parte completa, ¿no? La parte utilizada, bueno, lo que le sobraba, entonces me dice que ahora sí en forma general, qué parte utilizó para sus figuras geométricas, según lo que puedo entender. O no sé si me equivoqué. Entonces, para ello, pues puedo decir lo siguiente, que pues nos dice la fracción, si yo divido esto en partes iguales, miren, toditos estos se convierten en partes iguales y Susana toma solo esta parte, entonces son 6 partes iguales de la cual he tomado uno. Según lo que entiendo, o tal vez me equivoqué, no lo sé, pero pues bueno, entonces coloquemos, porque esta pregunta nos especifica pues de la manera en la que se podría entender, porque dice qué fracción equivale a qué decimal equivale la fracción utilizada por Susana de la parte que queda del cartel. Bueno, entonces creo que tenemos que pasar esto de aquí. Bueno, ya tenemos, este sería el apartado D, según lo que puedo entender ahí, porque me dice qué fracción de la parte que queda, entonces debería referirse a la parte de arriba. Entonces coloco esto así. Y bueno, ya dividí en 6 partes y creo esto nos sirve para el siguiente. ¿Qué fracción total del cartel equivale utilizado por Susana? Este es el cartel entero de lo que estamos hablando en rojo. Miren, entonces yo tengo la unidad y he usado, si yo divido, me queda en 6 partes iguales. Miren, 1, 2, perdón, 2, 3 y 4 y 5 y 6. Y me dice que yo he utilizado pues 4 de estas partes, entonces para el apartado E pues me quedará que yo he dividido ese rectángulo en 6 partes iguales, de las cuales estoy tomando solamente 4. Entonces dice, esa es la fracción, entonces aquí ya tendría la respuesta del apartado E, que también estuvo pues sumamente fácil. Esta parte pues me hizo confundir a lo que realiza la pregunta, pero solo teníamos que pasarle a fracciones. Y esto sería todo por este ejercicio número 10. Y el ejercicio número 11 nos dice, escriban 3 fracciones con el denominador 3 y numerador no nulo. Eso significa que no tiene que ser el 0 en el numerador. Y me dice que busquen la expresión decimal de cada uno y vea y qué observan, nos dice. Y está dividido en 2 partes y la siguiente nos dice, escriban 3 fracciones cuyos denominadores sean múltiplos de 2 y 5 únicamente. En este caso pues voy a explicar según lo que yo estoy entendiendo en esto y pues podemos continuar. Nos dice que escriban 3 fracciones con el denominador 3. Entonces yo puedo escribir la siguiente fracción. Pues puedo colocar un 152. Y esto pues lo puedo dividir para 3 porque nos dice que con un numerador no nulo y múltiplo. No, que todos con denominador 3, ¿no? Entonces ya está. Y si me dice que yo busque la expresión decimal de cada uno de estos números, entonces para ello pues yo puedo dividirlos en la calculadora o pues netamente lo podría hacer en la calculadora. Entonces yo ya he colocado esto en la calculadora y para no hacer tan largo el video pues lo que me queda es 50,666 y esto sería el que es un número periódico. Entonces como resultado ahí le puse sombrerito para que sea racional, que digo irracional. Bueno, entonces, no digo un número racional, entonces pues aquí tengo que, para colocarlo de la manera correcta, es así, 50,6 que se repite pues indeterminadamente. Entonces el siguiente que yo he colocado es el 95 sobre 3. Así pueden hacer ustedes y utilizar la calculadora para la división o realizarla manualmente. Pero yo ya la hice para que no se haga tan largo el video y me queda lo siguiente, 31,66. Y esto es un número racional, pues que es un número racional periódico. Entonces pues yo puedo colocar esto y pues me queda como resultado 31,6 periódico
Entonces vamos al siguiente. Me dice que, bueno, yo coloqué el 100 dividido para 3. Ustedes pueden calcular cualquier número, pero vamos a dedicarnos en la parte en la que nos dice observa. Y pues ustedes, como ya pueden observar, bueno, ya se dieron cuenta del patrón que están generando esta división, bueno, estos números con un denominador de 3. Y eso significa que todos los números que están divididos para 3, en este caso, pues eh, números fueron números que me dieron fueron números irracionales, y o podrían haber sido, yo podía haber colocado aquí el 15 y acá el 3 y me quedaba 5, pero porque es múltiplo de 3, ¿no? Entonces, pues lo que me he dado cuenta con otros valores que no sean múltiplos de 3 es que cada vez que yo divido para 3, pues mi número se hace un número racional periódico, un número decimal periódico, repito. Bueno, entonces con eso determino que pues estamos observando que los números que no son múltiplos de 3, eh, bueno, ¿cómo se dice? Las fracciones que no tengan un numerador múltiplo de 3 van a ser números periódicos. Entonces eso es lo que yo podría observar en este caso, ¿no? Y vamos a continuar con lo que nos dice: escriban 3 fracciones con denominadores que sean múltiplos de 2 y 5 únicamente. Y para ello pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar todo lo que ya hice aquí con la primera parte que nos pedía. Entonces voy a borrar todo para poder empezar a realizar el ejercicio que nos pide. Bueno, la siguiente parte de este mismo ejercicio, porque no es otro ejercicio. Entonces pues yo ya puedo empezar con la segunda parte, y nos dice 3 fracciones cuyos denominadores sean múltiplos de 5 y 2 únicamente. Entonces pues yo, para decir que son múltiplos de 5 únicamente, pues utilicé una fórmula que es la siguiente: si múltiplos de 2, entonces voy a multiplicar 2 por 2 y estoy asegurando que sean múltiplos de 2 únicamente. Entonces yo ya tengo esto y digo que 50, no, pues no 50, sino que ese 2 por 2 me va a dar 4, y entonces ese va a ser un múltiplo que estoy seguro que va a ser únicamente divisible para 2 y también para 4, pero o sea, me refiero a que pues esta es una manera de hacer los múltiplos únicamente de 2. Entonces yo digo que 50 dividido para 4, ¿cuánto me da? Pues me dice que escriba 3 fracciones, no me dice que haga otra cosa. Entonces rápidamente yo puedo decir esto: 2 por 2, y nuevamente lo multiplico por 2, esto me da igual a 8. Entonces pues yo ya puedo decir que esto de aquí ya puedo utilizarlo en otra fracción, punto y coma en otra fracción, y digo que podría anotar un 39,8. Listo. Entonces sigo a la siguiente y me dice, bueno, aquí era por 2, hago lo mismo: 2 por 2 por 2 y por 2 me da igual a 16. Entonces esto pues ya está determinado como la siguiente. Puedo anotar un 55 sobre 16. Y al momento de realizar las multiplicaciones, pues me aseguro que sean solo para 2, pero también va siendo como el 2 también, que digo, el 4 es múltiplo del 2, también van a ser divisibles para ese número. Porque si yo le pongo cualquier otro número, por ejemplo el 6 es divisible para 2, pero también para 3, entonces no concuerda que me dice lo que únicamente. Bueno, lo mismo voy a hacer con el 5. Entonces anoto 5 por 5, 25, y aquí sí se cumple la regla porque no hay números que solo sean divisibles para, ¿qué digo? Para el 5, o sea. Entonces yo puedo decir que aquí va a ser 25, ¿no? Y los múltiplos pues podrían ser números que sean primos. Bueno, ¿cómo se dice? Podría ser el 10, pero también el 10 es divisible para 2, pero el 10 no es divisible para 20. O 25 no es divisible para 10 de una cantidad exacta.
Entonces con el 5 sí se cumple, pues que solo son únicamente para 5, en cambio para el 2 no se cumplían porque pues bueno, pudimos ver que después se fueron haciendo múltiplos también divisibles para el 4, por ejemplo el 8 es divisible para 4 y el 8, el 16 es divisible para 8. Entonces continuemos. Pero estos son múltiplos del 2, entonces pues se cumple que también son únicamente del 2. Y pues vamos a continuar, aquí anoto la primera fracción y puedo anotar 101 dividido para 25. Y pues si yo multiplico estos 25 por 5, entonces me queda como resultado 125 y ya tengo para colocar otra fracción. Entonces me quedaría, voy a anotar 3045 para 125 para que nos dé un número entero. Bueno, no tan entero, pero sino un número que tenga una unidad y no solo decimales. Entonces vamos acá y me dice que yo voy a hacer 125 por 5 y me va a quedar como resultado el 625, ¿no? Entonces yo ya puedo colocar mi última fracción con 532 y 625. Y este sería el ejercicio número 11. Y también sería todo por este video. Recuerda que si te gustan nuestros videos y te ayudan, puedes dejarnos un like. Y si también... La cagué. Y esto sería todo por este ejercicio y también todo por este video. Recuerda que si te gustó el video puedes apoyarnos con un like y también puedes dejarnos un comentario de apoyo para poder así seguir creciendo con este canal y este contenido. Y recuerda, si también no te gustó el video, pues puedes dejar tu dislike, y si alguna parte no entendiste también puedes dejar en la caja de los comentarios qué parte no entendiste para tal vez así realizar un video explicando la parte que no entendiste. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.